Estas fueron mascotas que se comieron a sus dueños delante de todos. Desde un cerdo, mascota que devoró a su dueña en la Rusia, una ave exótica que le quitó la vida a su dueño de un picotazo, y el video de uno de los perros más peligrosos del mundo que es ilegal en varios países. Comenzamos con el cerdo mascota. En Siberia, una mujer de 42 años criaba un cerdo vietnamita dentro de su pequeño departamento. La mujer vivía en un espacio reducido de menos de 120 metros cuadrados, pero se le ocurrió la maravillosa idea de, para sentirse un poco más acompañada, adoptar a un cerdo y tratarlo como un perro. Pero ese animal, que pesaba casi 100 kilogramos, siempre dormía en la misma cama junto a su dueña. La mujer, un día bajo los efectos del alcohol, quedó dormida profundamente en el suelo. El cerdo, atraído por el olor a sudor y restos de comida en sus manos, comenzó a lamerle los dedos antes de hincar los dientes. Al no recibir reacción por parte de su dueño, el animal asumió de que estaba muerta y le comenzó a arrancar parte del rostro y las manos. Al día siguiente, la mujer fue hallada con heridas fatales. El cerdo seguía a su lado, con los rastros de las pistas de lo que ocurrió. Los cerdos son omnívoros con instinto carroñero. El encierro y la falta de estimulación pueden desencadenar en agresividad. Continuamos con la cacatúa, que le dio un picotazo a su dueño fatal. Un hombre mayor en Queensland tenía una cacatúa sulfurera gigante. Esa la había heredado de su esposa, quien había fallecido hace un par de meses. El ave ya tenía 35 años, pero con un historial de agresividad increíble. Mientras el animal intentaba limpiar su jaula, el pájaro voló directamente hacia su cuello y le perforó la yugular con un picotazo certero. Como el picotazo fue una puñalada en su yugular, el hombre comenzó a tenerlo peor en minutos. La cacatúa permanecía posada en su cuerpo hasta que lo encontraron. Y es que estas aves son territoriales y violentas. El ave asociaba al dueño como una amenaza, posiblemente por los cambios de la rutina y porque ya no veía a su antigua dueña a su lado. Seguimos con las pirañas de acuario que devoraron a su dueño en Brasil. Un acuarista en Manaus mantenía pirañas rojas en un tanque casero. Estas las había extraído directamente del Amazonas para tenerlas en su casa como si fueran mascotas domésticas. Y a estas también las alimentaba con carne cruda, creyendo que eso las mantendría satisfechas. Pero el hombre, una vez que estaba limpiando su acuario, se desmayó por un bajón de azúcar. El hombre caería de cabeza en el acuario. El agua se teñiría de rojo en segundos. Cuando su esposa llegó, su rostro y manos ya no estaban con nosotros. Pues las pirañas, por si no lo sabías, atacan ante el movimiento y la sangre sin distinguir dueño de comida. El mito de que no comen humanos vivos fue desmentido brutalmente y las autoridades brasileñas incautaron el acuario como evidencia. Continuamos con el gato obeso. Una mujer asmática dormía todas las noches con su gato siamés de 8 kilogramos. Mientras estaba dormida, se le posaba en el pecho y el cuello. Pero una vez en medio de la noche sería la última que esta mujer dormiría con su gato para siempre, pues el felino se acomodó sobre su rostro, bloqueándole la respiración. La combinación del peso, la falta de aire y la alergia al gato le causó un paro respiratorio. La encontraron al día siguiente con el gato aún ronroneando sobre su cara, pensando de que su ama ya iba a despertar, sin saber de que sin querer la había mandado al más allá. Y es que los gatos no entienden el peligro de la obstrucción de la respiración humana. Simplemente lo hacen para posarse sobre sus dueños, como un símbolo de posesión o territorio. Pero esto fue el inicio de un final. Continuamos con una de las razas de perros que está prohibida en varias partes del mundo. El pitbull que acabó con su dueña durante una crisis. Sarah Gow, de 32 años, era una paciente de epilepsia que rescató a un pitbull de la calle. Certificado como terapia emocional, el perro no tenía antecedentes agresivos, o hasta eso se creía. Pero Sarah un día tendría uno de esos repentinos ataques por la condición que sufría. Parecía todo ir normal, por lo menos dentro de lo que cabe, sus movimientos bruscos y sonidos guturales. Pero el perro, ante sus instintos agresivos y provenir de las calles, activaron en sí un instinto de presa. Tank comenzó a atacar a su dueña, agarrándola por el brazo izquierdo y arrastrándola. Pero a medida que el perro vio que su dueña seguía moviéndose de manera incontrolable, comenzó a subir la escala del ataque. Los vecinos, alertados por ladridos, encontraron a Sarah con 87 heridas.
y el perro a su lado custodiando el cuerpo. Las huellas dentales mostraron mordidas sostenidas, no de advertencia, sino de ataque directo. Y este caso sería algo clave en la prohibición de pitbulls como perros de terapia en 7 estados. Continuamos con la boa constrictor, que le quitó la vida a su dueño durante un live de Facebook. Jake Riley, de 24 años, era un influencer muy conocido por poseer animales exóticos en su casa. Tenía una serpiente llamada Medusa. Era una boa de más de 4 metros, la cual él pensaba que tenía muy bien alimentada, pero su pensamiento cambiaría, ya que como estaba criada en cautiverio, el animal no podía buscar su alimento por sí solo y comer hasta quedar satisfecho, sino que dependía directamente de lo que le daba su dueño. Pero todo cambiaría repentinamente cuando dentro del live, la medusa comenzó a enroscarse en el cuello del hombre como si estuviera jugando. Jake comienza a jadear porque siente que le está apretando de más y luego cae de la silla. En la caída golpeó directamente el animal, el cual comenzó a sentirse atacado y a ejercer más presión, la suficiente para colapsar las arterias carótidas del hombre, a tal punto de que dejó al hombre sin respiración, aunque desesperado moviéndose en el suelo, con un desenlace trágico que ya sabrás qué fue lo que pasó. Continuamos con los loros que envenenaron a su dueño en Sudáfrica. Peter Van Dyck, criador de loros grises africanos, tenía casi 60 años, pero no se daba cuenta de que tenía dentro de su casa animales demasiado inteligentes. Y es que un día durante sus negocios decidió comprar uno de estos loros, pero terminaría separando a la pareja de aves. Esto llevó a que los animales comenzaron dentro de su mente a planificar un plan maestro, acumulando semillas tóxicas de adelfa durante semanas. Los animales comenzarían a mezclar dentro de su café varias de estas semillas, quienes durante una de las mañanas agotadoras del hombre, después de despertarse con un poco de sueño, a la hora de moler su café, estas terminarían mezcladas. Cuando virtió la mezcla en agua hirviente para comenzar a tomarla y tener un poco de arrancón de energía, sufrió un paro cardíaco luego de los 12 minutos de haber ingerido este vaso, pues un examen toxicológico halló que los 3 miligramos de oleandrina fueron una dosis mortal en su estómago. Las aves al parecer sabían distinguir entre las semillas venenosas y las que no eran venenosas, y sumado al contexto de cómo la pareja tuvo que ser separada, todos terminaron con la conclusión de que las aves habían hecho esto de manera premeditada. Continuamos con el chimpancé Travis. Sandra Hirol era una empresaria adinerada, la cual compró a Travis siendo bebé en 1995. A este mono lo crió de tal manera que lo convirtió en una celebridad, y te preguntarás el por qué. Pues este mono adoptó todas las costumbres de un humano. Se vestía con ropa humana, tomaba vino en copas de cristal, veía televisión en el sofá con toda su familia y además interactuaba con el resto de la familia como otro hijo más. Pero en el año 2008 Travis escapó. El animal se encontraba en un estado de estrés alterado. La mujer inmediatamente llamó a su amiga para que le ayudara a calmar el animal, pero ella apenas llegó, el chimpancé se abalanzaría sobre ella desfigurándole el rostro. La mujer horrorizada, gritando, adolorida, mientras se servía este banquete de película de terror, pedía auxilio a gritos, mientras la policía llegaba de manera urgente por las llamadas alertadas de los vecinos y también de la propia mujer, la cual el servicio de emergencias dejó su llamada registrada y se haría viral más adelante por los horripilantes gritos del chimpancé que atacaba enfurecido y de la mujer aterrorizada por el ataque que estaba sufriendo. A pesar de que el primate lo atacaron con cuchillos, jarras, entre otras cosas para quitarlo de encima de la mujer, no hubo nada que se pudiera hacer, ya que un chimpancé tiene 7 veces más fuerza que la de un ser humano normal, y cuando llegó la policía parecía ser muy tarde. Tuvieron que abatir de manera instantánea el animal, ya que no se calmaba con nada ni entraba en razonamiento. La mujer fue dirigida de inmediato a un centro asistencial, donde terminó con el rostro desfigurado, con los brazos mutilados, y terminó la amistad con su amiga, quien nunca más le volvió a hablar. Increíble y milagrosamente sobrevivió, pero la verdad la mujer hubiera deseado haber perdido la vida ese día, ya que su vida nunca volvió a ser igual. Continuamos con los tigres de Sigrill y Roy en Las Vegas. The Secret Garden tenía 30 tigres blancos, criados de manera selectiva, pero estos tenían entrenamientos de técnicas de dominación alfa muy cuestionadas por muchos servicios que estaban al cargo de cuidado de animales. Pero uno de sus criadores un día sufriría una tragedia. Roy Horn sufrió un mini derrame en plena escena, tumbándolo inmediatamente
inmediatamente al suelo. Y fue cuando su tigre de 180 kilogramos lo atacó arrastrándolo por el cuello, pues se activó su instinto salvaje de atacar presas débiles. Esta mordida fracturó su columna solo con la primera sacudida, que es el método felino para romper los cuellos de los ciervos. Por más increíble que te parezca, el hombre logró sobrevivir al ataque, mas sin embargo quedó parapléjico, pues el ataque que causó el tigre a la hora de morderle el cuello y fracturarle las vértebras le fracturaría la columna, dejándolo postrado en una cama para el resto de su vida. Continuamos con las hienas de Harar en Etiopía. En Harar, por allá en Etiopía, las hienas son conocidos como perros salvajes, pero son alimentadas por seres humanos, pues allá se tiene la creencia de que esto es protección espiritual. Y Abdul Karim, de 57 años, criaba una de estas hienas llamada Shiva, la cual ya tenía en su casa durante más de 12 años. Shiva dejó de aceptar comida un día, mostrando interés en su olor. Pensando el hombre de que el animal más tarde comería, ignoró esto, y cuando se fue a dormir, el perro directamente le atacó la pierna. Un estudio determinaría más adelante que la deficiencia de varias proteínas dentro del estómago del animal los llevarían a buscar una proteína humana. Continuamos con el cocodrilo de Gambia en Florida. Marcus McGee, traficante de exóticos, tenía Brutus, un cocodrilo del Nilo de 4 metros en su patio trasero. Ya tenía 3 denuncias de sus vecinos por escapes previos del caimán, pero Marcus un día entró a la jaula después de tomarse una cerveza. No estaba alcoholizado, pero técnicamente cuando tenía una bolsa de carne cruda en la mano, el cocodrilo rápidamente decidió arrojarse sobre esta, tomándole el brazo por completo en el desespero de tomar la carne, y cuando fue a arrancarla de su mano, terminaría desprendiéndole la mitad del cuerpo. Recuerda que la fuerza de la mordida de un caimán es de 2500 psi. Esto dejaría aplastamiento óseo completo. De hecho, hasta en el estómago del cocodrilo más tarde encontrarían el reloj Rolex de Marcus. Continuamos con los perros salvajes de Detroit, en Michigan. Tras crisis económicas, varios perros han quedado en la calle en varios lugares de los Estados Unidos, por ejemplo en Detroit. Y Mary Klein, de 62 años, vivía con 15 perros que ella misma, a pesar de su edad, había rescatado. Pero era una mujer de escasos recursos y tenía que vivir en una casa abandonada como ocupa. Una mañana la mujer sufriría un infarto, llevándola a su fallecimiento, pero sus perros no sabían muy bien qué era lo que ocurría y comenzaron a pasar los días, y los 15 perros se quedaron sin comida, así que lo último que les quedaba era el cuerpo de su ama, que comenzaba a heder, y terminaron alimentándose de este. Varios de los perros eran descendientes de razas usadas en peleas ilegales, y el hambre activó instinto de caza de toda la manada. Seguimos con el caso de los leones de Zimbabue. Peter Joubert operaba bajo el modelo de cacería enlatada, donde leones criados en cautiverio eran usados para turismo y luego vendidos a cazadores. Esa práctica generaba $150,000 por león. Los hermanos Scott y Tyson, machos de 5 años, habían sido separados de su manada, generando agresividad redirigida. Joubert entró sin equipo de protección durante la alimentación, un error fatal que sería grabado por las cámaras de seguridad. El león Scar lo derribó con un zarpazo a la espalda y Tyson le destrozaría el resto del cuerpo con los colmillos, con una profundidad de herida de 7 centímetros. Más tarde se prohibiría la cría de leones para turismo. Continuamos con el elefante de Tailandia. Fly fue capturado en el 98 usando el método Pajan. Es un método tortuoso para domar elefantes. Los turistas pagaban $50 por el paseo, ignorando las cicatrices que ya tenía el elefante por culpa de los ganchos de metal para poderlo montar. Pero todo detonaría un día. El maúd lo golpeó con un anzuelo afilado en el oído izquierdo, que es una zona nerviosa muy sensible del elefante. Pero el elefante reaccionaría inmediatamente, empalando a su cuidador con sus colmillos. Luego lo lanzó contra las rocas, aplicándole 12,000 psi de presión, equivalente a que te aplastara un camión. El elefante permaneció sobre el cuerpo por 20 minutos, comportamiento de duelo observado en elefantes maltratados. Era imposible de que el hombre sobreviviera, pues las fracturas y la pelvis terminó en fragmentos. Se estudiaría más tarde que el elefante sufrió hiperagresividad inducida por cortisol crónico. El caso inspiró la ley que se generó en Tailandia para evitar tener animales salvajes al público. Continuamos con los lobos de Canadá. Sandra Piovesan compró lobos
lobos de un criadero ilegal en Alberta, creyendo que eran perros híbridos, pero sus pruebas genéticas posteriores mostrarían de que eran 85% lobo gris. Sandra un día sufrió una bajada de azúcar por culpa de un diabetes tipo 1, lo que los lobos interpretaron como debilidad a la hora de que ella cayó a los pies de ellos. La hembra de 45 kilogramos comenzaría mordiéndola en el suelo y luego la manada completa se unirían al ataque. Las huellas del arrastre mostraron de que los lobos estaban haciéndole un hueco para enterrar su presa. Esto lo hacen por instinto para evitar de que otros depredadores los huelan en el camino o se sientan atraídos por el olor. Más tarde, un ADN salival confirmó de que estos lobos tenían haplotipos de lobos del Yukón, que es una población agresiva, y al parecer el error más caro que tuvo que pagar la mujer fue nunca haber regulado la tenencia de estos híbridos en casa. Los lobos tuvieron que ser sacrificados, ya que se consideraron un peligro para los humanos. Este es el ataque del oso pardo, cuando una mascota salvaje reclama su naturaleza. En la remota región de Altai, el cazador retirado Mikhail Voronov crió a un osesno huérfano llamado Iván, tras encontrar a su madre muerta por cazadores furtivos. Durante 5 años, el oso vivió semidomesticado. Tenía una dieta irregular entre comida humana como pan y miel y pescados, y lo que el oso podía mercar o cazar escasamente entre la selva. Aprendió a abrir puertas, robar comida y jugar con humanos. Pero ya le habían alertado al hombre de que los osos pardos nunca son domesticables, pero el hombre ya consideraba al oso como su hijo. Y llegaría un día de verano, donde Iván se mostró agitado por la falta de comida. Y es que Mikhail esa mañana no lo había podido alimentar, pues desde la noche había estado bebiendo y quedó borracho dormido en el suelo. Cuando despertó encontró a su oso completamente salido de sí. Estaba gruñendo y estaba arrancando pedazos de su cocina a mordiscos y de los muebles de la sala. Mikhail intentó calmarlo con caricias, pero Iván lo derribó con sus garras de 10 centímetros de largo, y fue cuando comenzó el ataque. Los vecinos escucharon los gritos aterradores y vieron al oso encima de él, dirigiéndose con este hacia el bosque. Y obviamente no hay mucho que contar, pues te imaginarás qué fue lo que pasó después. Y bueno, querido panda, dime qué te ha parecido el video del día de hoy. Sabes que si fue de tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Suscríbete al canal, que yo he sido tu panda de la suerte, y nos veremos en la próxima ocasión. Adiós.